de los autores, y abro comilla, la democracia no se toca, que presentó hace algunos días el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, sostuvieron, y así lo consignó el periódico El País, y abro comillas, sostienen los dos consejeros, que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 25 de enero del año 2023, vamos con información, pregoneros, porque siguen promocionando su mentado libro La democracia no se toca. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama vuelven a estar en medio de la polémica, en medio de la controversia. En una entrevista para el diario El País, esto es lo que salen a declarar: que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Ahora culpan a los ciudadanos, a la sociedad misma. Son unos cínicos y sinvergüenzas estos canallas. Ahí está esta entrevista a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Esto es lo que dicen estos consejeros a punto de irse. Los dos académicos publican un libro a cuatro manos que definen como un manual ciudadano y un alegato en defensa de la democracia. Este es el fragmento de esta entrevista donde responde Ciro Murayama, y pues ya el diputado Mario Yergo el día de hoy en plena sesión del INE los puso en su lugar. Son unos cínicos sinvergüenzas. En el libro describen escenarios de caos político si el INE desapareciera. Preguntan en el diario El País: ¿es impensable la democracia más allá del INE? Y esto es lo que responde Ciro Murayama. Aquí lo podemos ver con sus iniciales. Yo creo que es impensable la democracia sin elecciones limpias, y en México llegar a eso implicó quitarle al gobierno la organización que implicaba la manipulación de los procesos electorales. Así que más allá del nombre que tenga la institución, lo que es indispensable es mantener un árbitro autónomo, no al servicio del poder en turno. En México fue indispensable construir un padrón electoral desde cero, porque esa pieza básica de toda elección confiable, el listado de votantes, se manipulaba, se tergiversaba, se excluía arbitrariamente a ciudadanos que se intuía que podían votar por la oposición. Había quien podía votar varias veces, había quien no encontraba su nombre en la casilla que le correspondía. Bueno, frente a esas trampas de la picaresca autoritaria mexicana, se construyeron reglas para garantizar el sufragio efectivo, y México, en sus 200 años de vida como nación independiente, lleva apenas más de 2 décadas con elecciones auténticas. Es decir, la democracia no está en el ADN de nuestro país. Fue una construcción frágil y por eso hay que cuidarla, y lo que estamos viendo es una especie de contaminación desde el poder del ecosistema democrático que puede asfixiarlo. Estas son las palabras de Ciro Murayama en esta entrevista con el diario El País, y vean de qué manera el diputado Mario Yergo los puso en su lugar el día de hoy en plena sesión del Consejo General del INE, representando a Morena obviamente. Mario Yergo comentaba lo siguiente en sus redes sociales: estamos presentes en la primera sesión del INE del año. La democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana, consigna Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en su panfleto según El País. Hoy en la sesión defenderemos y ratificaremos el plan B de la reforma electoral. Ahí lo tienen, mis estimados proneros, ahí con el título, ahí con la nota periodística del diario El País, y así los puso en su lugar. El informe del INE sobre el plan B de la reforma electoral es un panfleto más que vulnera la voluntad del pueblo por transformar la función electoral. La democracia no está en el ADN de los mexicanos, ese es el espíritu de sus autores. Vamos a escucharlo, así los pone en su lugar. El plan B permitió que se quitaran las máscaras aquellas y aquellos que pregonan
ser autónomos o independientes en el seno de los consejos, pero que en sus redes sociales se exhiben, arengan e incluso convocan a marchas. Este cúmulo de reformas también dejó al descubierto hasta dónde esta autoridad electoral está dispuesta a llegar con tal de que no se trastoquen sus privilegios ocupando recursos públicos para emitir reconocimientos a empresarios y particulares mediante boletines de prensa institucionales montados en sus redes sociales del propio instituto e incluso difundiendo panfletos que ofenden y tildan al pueblo de México como antidemocrático, pues a decir de los autores, y abro comilla, la democracia no se toca, que presentó hace algunos días el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, sostuvieron, y así lo consignó el periódico El País, y abro comillas, sostienen los dos consejeros, que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Vaya afrenta al pueblo de México. En resumidas cuentas, y como diría un clásico popular entre los jóvenes, ya chole con tantas mentiras, que para su disgusto solo comprueban una cosa: en México hay tanta democracia y libertades que cualquiera puede manifestarse. Tómala. Todo esto en medio de esta discusión del Consejo General del INE, que ahora sale a decir que el Plan B va a impactarles de manera sustancial al Instituto Nacional Electoral. Por eso les reprocha el representante de Morena, el diputado Mario Yergo, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pues a estos consejeros que sostengan que la democracia no está en el ADN de los mexicanos, pero sí está en ellos, sí está en Lorenzo Córdoba, sí está en Ciro Murayama. Los mexicanos siempre salen a ejercer la democracia, a votar a pesar del INE, a pesar de los fraudes que ha habido, a pesar de todas las campañas que ellos no ven, a pesar de la compra de votos, a pesar de todo lo que ya está documentado en años anteriores, en sexenios anteriores, y en cada una de las elecciones y campañas de los más recientes 20 años, como lo dice Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama para El País. Y que ahí solamente ha habido democracia, dicen estos impresentables consejeros. Si Lorenzo y compañía quieren legislar porque no les gusta el Plan B, esto les responde Mario Yergo. Les invita a postularse y ganar su curul. Así el morenista refirió que no está dentro del ámbito del INE posicionarse sobre el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todavía está en trámite. Quisiera hacer una solicitud, presidente, para que sea retirado el punto número 16 hasta hoy en ese lugar, en el orden del día, toda vez que este informe pues da cuenta sobre la iniciativa de reforma en materia electoral que aún sigue su trámite legislativo, por lo cual no se conoce la finalización de dicha propuesta y en todo caso pues contiene expresiones institucionales sobre hechos futuros de realización incierta. Recordemos que todavía el proceso lo retomará el Senado de la República y bueno, pues la discusión de las iniciativas de ley o de reformas pues competen al legislativo federal en términos de lo dispuesto en el artículo 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior,
solicitamos el retiro, la no presentación de este informe, pues desde nuestra perspectiva implica el incumplimiento de disposiciones normativas, pues no está dentro del ámbito de este instituto posicionarse sobre un asunto que, vuelvo a repetir, está en trámite en el Poder Legislativo Federal. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Y por supuesto que tenían que revirar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y así salieron con todo en contra del plan B de la reforma electoral. Lamenta que legisladores aprobaran el plan B de AMLO sin haberlo leído. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba. Le dolió tanto que fuera exhibido por el diputado Mario Yergo de Morena. El consejero presidente del INE dijo que el plan B electoral impactará gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano y en la integridad del sistema electoral. Vamos a escucharlo. Tercero, lamento que, por lo que aquí se ha dicho, se evidencie una vez más que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y por lo tanto no sabe qué contiene. El informe que hoy conocemos es un análisis de la mayor trascendencia en el contexto de la inminente entrada en vigencia de una reforma electoral aprobada por el Poder Legislativo. Se trata, el informe, de un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B, en la materialización de la función electoral en nuestro país, es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE, en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de 3 décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, están siempre sujetas a las adecuaciones que cada tiempo exija y siempre son perfectibles. Pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y sobre todo que no dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados, ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia que nos permiten tener hoy estabilidad política y paz pública. Afectar la actualización del padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable. En la reforma también se cancela el fideicomiso con el que se da mantenimiento y se renueva buena parte del equipo que se usa en los módulos de atención ciudadana. Por la fobia a los fideicomisos no se entiende que este se nutre de recursos privados del servicio de autentificación que brinda el INE a la banca para evitar que se suplante la identidad de los ciudadanos y se hagan fraudes contra de ellos. El INE no entrega ningún dato a los bancos, sino que ante consultas electrónicas responde si sí se emitió determinada credencial, confirma si el nombre está en nuestro registro y si la huella dactilar coincide. Se les dice sí o no, no se proporcionan datos y así se protege la identidad. Los bancos sí le pagan al INE por ese servicio de confirmación y todo ese dinero de origen privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados. Pero eso se pretende desaparecer. ¿No que su objetivo era ahorrar recursos públicos? Más bien se busca mermar la eficiencia del trabajo del INE ante la ciudadanía, esa ciudadanía que considera al INE la institución civil más confiable del Estado mexicano. Lo bueno que ya se van, pero vean lo que están haciendo con tremendo drama, tremendo show. Ahí van a estar en primer lugar, en primera fila para
esta pues nueva movilización, o más que movilización, van a ser una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya habló el patrón también Claudio X González, invitando para finales de febrero y marchar en favor de la democracia, en defensa del INE, en defensa de mi voto, dice Claudio X González y estos partidos políticos de oposición. Ahí estén en primera fila Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando una excelente noche.